A punto de cumplir 81 años, Julio María Sanguinetti está lejos de quedarse quieto. Hace pocos días apareció firmando una convocatoria lanzada por personalidades vallistas que empiezan a movilizarse para renovar al Partido Colorado y ubicarlo como una opción real de gobierno en las elecciones del año 2019. Además, continúa escribiendo en la prensa, preparando libros y viajando al exterior para dictar conferencias o participar en seminarios. Desde esa posición, ¿cómo observa el escenario político y social de nuestro país a fines del año 2016? ¿Qué espera en materia internacional para 2017 a partir de cambios tan fuertes que se dieron en los últimos meses como el Brexit en Europa o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? De estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos porque está con nosotros el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Y buen día además en este estudio fantástico, ¿no? Con esta vista tan linda, no solo de toda la plaza, en sus varias perspectivas, muy lindo. Sí, realmente es un placer trabajar acá, me alegro de que le guste. Para los entrevistados es importante que sea un ámbito cómodo. Naturalmente. Doctor Sanguinetti, la semana pasada yo decía un grupo de dirigentes, exfuncionarios de gobierno, adherentes al Partido Colorado, todos ellos definidos como vallistas, divulgaron una carta en la que se comprometen a unir esfuerzos, dice, para recuperar al Partido Colorado como instrumento indispensable de la reconstrucción nacional. Usted es uno de los firmantes. Sí, señor. ¿Qué significa eso en cuanto a su dedicación a la actividad político-partidaria? Yo no estoy en la actividad electoral en el sentido de las candidaturas, que eso lo cerré hace muchos años, después que terminé la segunda presidencia. Pocos me creían, ¿no? Porque siempre se piensa que los políticos decimos eso, pero tenemos un pensamiento distinto. De todos modos, a cada rato tiene que ratificar esa posición. Pero a cada rato tengo que estar aclarando, hace poco la tuve que aclarar de nuevo, porque ya me postulaban como posible candidato. Lo cual no quiere decir que me haya alejado de la vida partidaria, en la cual estoy y seguiré estando hasta el último día. En este caso, el Partido Colorado tiene un rol fundamental a cumplir, es el gran partido del Estado, es el gran partido de la República Laica, es el gran partido que construyó el Estado de Bienestar del Uruguay y todos esos valores esenciales. Causas que sigue representando, porque entre lo que podíamos llamar un liberalismo conservador que predomina en el Partido Nacional y una suerte de, no sé si socialismo, populismo de ratos en el Frente Amplio, bueno, el Partido Colorado siempre sigue representando el liberalismo progresista o la socialdemocracia, como queramos llamarlo. ¿Siempre ha calificado como liberalismo conservador al del Partido Nacional? Me llama la atención escucharlo. Bueno, en cierto sentido lo es, digamos. Me refiero fundamentalmente al herrerismo, que reivindica esa condición, digamos, ¿no? Herrera fue eso, lo sintió así y lo doctrinó así, y Lacalle, que es un hombre muy inteligente y formado, lo reivindica así. Pero Alianza Nacional está más cerca de lo que se podría llamar socialdemocracia. Alianza sí, claramente. Bueno, y eso creo que le da vitalidad al partido. Eso le da vitalidad al partido, claramente, porque el herrerismo es una cosa y la alianza es otra cosa, claramente. Es decir, no solo en lo personal, en las figuras, sino también en el sentimiento, en el pensamiento, es muy claro. Nosotros con el herrerismo podemos tener visiones más contrapuestas en lo doctrinario y con el otro grupo, con Larrañaga, quizás más cercana. Eso es así. Pero eso enriquece también a la vida política y nuestros partidos tienen esa tradición. No hay partidos monolíticos. Bueno, el Frente ni hablar, que representa cosas tan disímiles que van desde la democracia cristiana hasta las posiciones más extremas del marxismo. Nuestro partido ha sido el actor más relevante en la historia del país. En los últimos años ha sufrido, después de la crisis del 2002 se redujo electoralmente, luego se recuperó con Pedro. La última elección parecía que venía una elección razonable, hubo errores políticos y se votó relativamente mal. Eso no significa ni bajar los brazos ni desalentarse, porque vuelvo a decir, lo que importa es, como en todos los órdenes de la vida, tener causas por las cuales luchar. Y eso el partido las tiene y las tenemos quienes estamos. Por eso mismo estamos postulando eso. Yo creo que... ¿Qué es lo que buscan concretamente con esta convocatoria? Muy claro, hablando en términos estrictamente políticos. Pedro tiene un grupo político formado, un buen grupo, él ha sido un buen líder y un brillantísimo parlamentario.
desgraciadamente, a mi juicio, en los últimos, después de la elección, no ha hecho actividad política partidaria, no ha hecho movilización, no ha hecho vida partidaria. Se ha dedicado al Parlamento, donde sin duda ha tenido una actuación muy destacada, porque es un gran legislador, estudioso, inteligente, digamos, valeroso en sus debates. Bueno, yo creo que este año Pedro empezará a moverse políticamente más. Y por otro lado hay un montón de fuerzas políticas vallistas, porque se identifican más con el vallismo o con la ideología, más que con los liderazgos, que están por allí. Y entonces, bueno, Tabaré Viera por un lado, Morín por el otro, muchos de los otros por otros lados. Entonces, bueno, un grupo de gente allí tuvo la idea de decir, bueno, por lo menos vamos a intentar una coordinación de todo eso y por lo menos asumir la idea de que debemos trabajar más o menos en conjunto, cada uno de su grupo, y culminar luego con una propuesta propia, de una candidatura propia, de modo que las dos vertientes del partido se vitalicen. Esa es la idea. Ya se intentó esto en las últimas elecciones nacionales, ¿no? El sublema Ballistas de Ley, seguro, sí, que sí, tenía a José sí, Morín y a Tabaré Viera como cabezas de listas de Senado. Se intentó así, pero... ¿Qué cambia ahora? Bueno, no, lo que cambia, esperemos que haya figuras de renovación, ese es el tema. Lo que pasa es que el partido ha tenido tantos posibles candidatos frustrados, diría yo, que es muy curioso, digamos, ¿no? Porque en su tiempo se habló de Mosca, se habló de Achugarri, que era un candidato eterno, etcétera. El partido tiene muchísimo... Y ninguno de ellos quiere, se los menciona cada rato y todos contestan, no. No, tienen figuras muy importantes en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que podrían ser todos muy buenos candidatos y muy buenos presidentes. Pero bueno, esperemos y confiemos que esta vez logremos encarar o ayudar a encarar las mejores fórmulas. En esa lista de firmantes faltan nombres jóvenes, realmente jóvenes. ¿Cómo es eso? Porque bueno, si lo que se está buscando es la renovación, eso resulta obligatorio. Los jóvenes están. Lo que pasa que es lo de siempre. Cuando el Uruguay es muy curioso en eso. Cuando uno pone los de siempre, dice, son los de siempre. Cuando uno pone uno nuevo, dice, ¿quién lo conoce? ¿No? Entonces, ese es el punto. Hay mucha gente joven, felizmente, en la línea media, digamos así. Ahora, ¿podrán cuajar políticamente o no? Yo no lo sé. Eso lo dicen los hechos. Pero lo importante es esto, a mi juicio. Si miramos en términos de rumbo grande y de un sistema electoral que termina en una doble vuelta, decimos, bueno, si en un partido colorado vigoroso y fuerte, difícilmente la oposición que quiere ofrecer una alternativa lo sea. El Partido Blanco está bien, tiene su vigor, tiene su fuerza, no lo discuto, pero solo no gana. Si el Partido Colorado no se recupera, en lugares que no son tampoco mágicos, ¿no? Mágicos, el Partido Colorado puede ser decisivo y va a ser decisivo. Del mismo modo que lo va a hacer a la inversa si no lo logra. Yo creo que lo puede lograr, que lo debe lograr, y también que el Partido Nacional lo sientan así, porque a veces uno lee periodistas nacionalistas o dirigentes nacionalistas que parecería que no tienen ganas de ganar, porque se dedican más a herir al vallismo que a propiciar lo propio. Ustedes entonces procuran eso, fortalecer exacto. La corriente ballista dentro del Partido Colorado para que el partido tenga más contundencia, más fuerza, más potencia. La que debe tener, la que le da su historia, la que le da su ideología, la que le da el conjunto de gente. Ahora, esa gente que usted señala es mucha y muy importante, ¿no? Ahora, el factor Novi, ¿cómo juega en ese tablero? ¿No es una extracción de nombres, de dirigentes, de votantes? ¿No juega por el lado del vaciamiento? De dirigentes importantes no, pero creo que sí. Yo le diría que Novi es una figura nueva, en lo personal le tengo todo el respeto que merece, y más a alguien que con tiempo y capacidad económica se dedique a la política, es una buena cosa. Desgraciadamente creo que el proyecto político no está bien planteado, porque la de unir a la oposición y para unirla la divide, y eso empezamos como en España, ¿no? Podemos de un lado, Ciudadanos del otro, y al final todo se hace ingobernable. Y además las experiencias están a la vista, ¿no? Digo, Trump, ¿qué hizo?
¿no? Se metió dentro del Partido Republicano, peleó la interna republicana y desde esa marca de fábrica, bueno, marchó, es decir, no fue a dividir, digamos así, el espectro político, sino a fortalecerlo desde la perspectiva que él sentía más afín. De modo que creo que eso en fin, es un enfoque político que realmente no comparto. ¿Usted entiende que Novik tendría que estar adentro del partido? Bueno, fue una posibilidad que se barajó en su momento, digo, pero él sabe dónde quiere estar, ¿no? El Partido Colorado o el Partido Nacional o donde fuere, o donde él se sintiera más afín. Él en su tiempo fue bastante activo dentro del Partido Colorado, hace muchos años, al lado de Jorge, pero vuelvo a decir, el dividir no conduce a unir, ¿no? Si él dice hay que ofrecer una oposición más unida, entonces ¿por qué la dividimos, no? Además, si vamos a hacer un partido nuevo, hagámoslo nuevo, de verdad, y no con un dirigentillo de allá, otro que está enojado por el otro lado, de los partidos tradicionales, porque eso no suma, no añade, no representa novedad. Doctor Sanguinetti, sigamos hablando de la política de nuestro país por ahora. ¿Cómo observa el resultado del segundo año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez? Lo veo confuso, lo veo, digamos, agotado en cuanto a ideas, lo veo muy subordinado a la fuerza sindical. Históricamente uno vio un Vázquez en su primer gobierno fuerte, digamos omnímodo, con todas las líneas, digamos, o tendencias alineadas, ¿no? Con su líder, fuera Mujica, fuera Astori, fuera Gargano, en cada uno de los ministerios. Hoy no es así. Hoy la fuerza del MPP y el Partido Comunista es una mitad. El propio presidente es muy discutido. Sus ministros más afines son muy discutidos, como el canciller o el ministro de Economía, y uno ya no lo ve al PCNT como una especie de brazo sindical del Frente Amplio, sino a la inversa. Uno ve más al Frente Amplio como un brazo político de la verdadera fuerza que es el PCNT. A ese punto, ¿usted está observando la relación? Usted lo ve, cada paso que dan tiene que consultarlo. Es decir, el TLC con Chile era una barbaridad, porque la palabra TLC en el PCNT es mala. Cuando se habló de China ya no, porque como China de algún modo todavía es un Estado comunista, aunque tenga la economía más capitalista del mundo, bueno, entonces ahí sí, entonces está todo muy subordinado a esas posiciones en todos los terrenos, y creo que eso no es bueno, porque realmente uno oye a los dirigentes del PCNT, y lo digo con todo el respeto, y siguen hablando de la lucha de clases, y siguen hablando de planteos clasistas, y eso no se compadece con la economía y la sociedad moderna, no se compadece con lo que es una democracia de fuerte acento social como la nuestra. Entonces, realmente creo que está pasando eso. ¿Consecuencia cuál es? Que, además, el Frente Amplio se hereda a sí mismo, y lo que fueron los grandes años de prosperidad, en los cuales se debió achicar la deuda externa y se debió aumentar la infraestructura, se distribuyó, lo cual es muy bueno para ganar elecciones. La plata fluyó. ¿Fue para ganar elecciones? Y bueno, si usted le dice que sí a todos los reclamos, ayuda a ganar elecciones. La defensa que hace el Frente Amplio de las políticas que se llevaron a cabo es que había una deuda social muy grande acumulada que venía de años anteriores, sobre todo de la crisis del 2002, etcétera. Bueno, pero no era así, porque el país, cuando entró el Frente Amplio, estaba en plena recuperación económica, está reconocido con su firma por el doctor Vázquez en su primera rendición de cuentas, estaba creciendo al 4%, y sí, se arrastraban déficits sociales, pero era el momento también en que esa bonanza había que aprovecharla para consolidar al país. Hoy mismo el doctor Vázquez va a China y está hablando de que precisamos infraestructura. Y se quiere instalar una nueva planta de celulosa, política que iniciamos nosotros en el primer gobierno y que el Frente controvertía y se oponía. Bueno, y resulta que hay un cuello de botella que es la infraestructura. Bueno, cuando hay una bonanza, este es el momento para justamente
hacer infraestructura y achicar la deuda, porque después en el déficit están los intereses y está todo lo que hay que pagar. Bueno, y esa es la herencia que le dejó el gobierno anterior, los agujeros de ANCAP, los agujeros de las empresas, todo aquello que sabemos y que ocurrió en el gobierno del presidente Mujica en el periodo anterior. Entonces nos encontramos con una economía que lo que trata es de ver cómo sobrevive cuando ya no tiene la bonanza que tuvo. Ahora hay que gobernar. Y gobernar es priorizar, y priorizar es renunciar. Entonces esto sí, esto no. Vivimos en el gobierno anterior, era todo sí. Por eso digo, era todo sí, había dinero para todo. Y reclamos a veces incoherentes, se gastó muchísimas cosas en lo que sabemos, en la ANCAP, en la Plura, en esto, en el otro, sin ningún rédito. El gobierno destaca que pese a todo, pese al contexto internacional adverso, la economía uruguaya no para de crecer. Incluso este año crecerá poco, pero terminará creciendo. Hablar de crecer 1% o 0,5% no es crecer. Pero en todo caso... No, pero por ejemplo, valoro, la comparación con la región... Yo no digo que el Uruguay sea un desastre económico, porque eso sería tonto. Es más, cuando a mí me dicen, bueno, pero usted no ve nada bueno en el Frente Amplio, sí, veo que mantuvo las bases de la política económica que venía de atrás, ¿no? El manejo de la deuda externa. Cuando nosotros hablábamos antes de equilibrio fiscal, saltaban y decían neoliberalismo, consenso de Washington, ¿qué es eso? Apretar a la gente para equilibrar las cuentas. Bueno, ahora todo ese discurso se terminó. Entonces el Frente Amplio ahora defiende el equilibrio fiscal. Astori dice las mismas cosas que dijeron todos los ministros de Economía de todos los tiempos, y creo que eso es lo mejor. Si el Frente Amplio hubiera hecho muchas de las cosas que proponía el doctor Vázquez en su tiempo, cuando decía que había que sacudir hasta las raíces el árbol, bueno, hubiéramos sido un desastre. Bueno, esa es la parte, digamos, positiva, de haber continuado ciertas cosas, o haber cambiado otras, como por ejemplo, yo recién mencionaba la forestación. Las mayores inversiones del país, lo destaca todo el tiempo el gobierno, han sido las de la forestación. Es lo más grande que ha tenido el país en todos estos años. Bueno, eso lo empezamos nosotros en la primera presidencia, siguió la de la Calle, seguimos nosotros, empezaron los finlandeses en la época del doctor Valle, siguió. Bueno, en aquellos años todos recordamos que el Frente estaba en contra, no quisieron votar el Tratado de Garantías con Finlandia. Y bueno, luego el doctor Vázquez llegó al gobierno y bueno, yo creo que fue algo inteligente. Reconoció que estaban equivocados, se dio vuelta y se sumó a esto, que ha sido lo más positivo. Y eso, bueno, eso ha sido continuidad, no novedad. Entonces, ¿dónde están las novedades? No se las ven. Y luego se ve un zizagueo. La propia política exterior es un zizagueo constante. El Frente Amplio llegó al gobierno con más y mejor Mercosur. Y tenemos menos Mercosur y peor Mercosur, ¿no? Eso es clarísimo. Es menos y peor. Pero ya era evidente que era menos y peor, porque desde el día en que se metió a Venezuela por la ventana, ya era claro que lo único que íbamos a tener con Venezuela era conflicto. ¿Por qué? Primero, porque no tenía una economía compatible. El Mercosur es un acuerdo de libre comercio y Venezuela no tiene libre comercio, ni libre circulación de moneda, ni nada de nada. Segundo lugar, porque tenía una política exterior que se reducía al antiyanquismo, al antiimperialismo, un discurso anti-Estados Unidos que no es el del resto. Entonces, bueno, y así ha ocurrido. Lo único que hemos tenido es dificultades, habida cuenta además que Venezuela ha ido claramente hacia una dictadura, hacia una subordinación de la justicia, una subordinación total de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguro, pero el canciller, uno lo ve tratando de cizaguear y de su línea se trasunta claramente. No estaría demasiado de acuerdo con esos cizagueos, no tiene más remedio que hacerlo. ¿Y eso qué es? Esas son las contradicciones de un Frente Amplio que no sabe todavía cómo pararse en el mundo. Que todavía no asume que la globalización es un hecho y no una ideología, y que como consecuencia hay que ser competitivo, y hay que educar para la competitividad y no para el espíritu crítico, que es el leitmotiv de todos los asuntos de educación, el espíritu crítico. No, espíritu crítico no, hay que formar para ganar en un mundo competitivo y global. Educación, acaba de mencionar, y es otra de las inquietudes que usted tiene a propósito de cómo marcha este gobierno, bueno, en continuación de los anteriores del Frente Amplio. Y donde no ha logrado... ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que usted entiende falta hacer? ¿Dónde está el error en lo que se ha planteado en materia educativa? Mire, hay varios que son algunos de estructura, otros de política, otros de doctrina, etcétera, etcétera.
Primero creo que se está errando en que no se asume que tenemos una crisis, primera cosa, ¿no? Porque se sigue hablando que estamos bien cuando seguimos muy mal. Y a veces nos conformamos como, bueno, pero hay otros que están peor. Bueno, no, la América Latina está muy mal y ese es el problema que tenemos, ¿no? Si hay 67 en el PISA y estamos entre el 53 y el 67, los 8 que nos evaluamos, estamos muy mal. Sobre todo cuando nos comparamos con los países desarrollados, a los cuales no nos aproximaríamos nunca con estos niveles. Entonces no se asume eso. Es decir, se requiere una unidad de programas, se requiere programas mucho más actualizados desde el punto de vista de la modernidad. Se requiere una formación docente mucho más activa y acorde. Vuelvo a decir, si uno mira la historia, ningún país de la historia se hizo grande sin convicción, sin creer que realmente tenía un destino a cumplir. Puedo hablar de la Inglaterra de la época industrial, o la Francia de antes, o la que usted quiera, o los propios Estados Unidos en sus tiempos de gloria. Pero si acá tenemos una educación que descaracterizada, que lo único que desarrolla, como digo, es el espíritu crístico, el bajón, y no la convicción. Si creemos que la globalización es una maldad y no simplemente un hecho histórico dado dentro del cual tenemos que triunfar y ser competitivos y generar ese tipo de ideas, no estamos bien. Entonces, la educación uno la ve que está apenas tratando de lograr ciertas destrezas y que lo logra mal, porque la prueba está, no logramos enseñar matemáticas, estamos mal en el idioma, en fin. ¿Hay margen para un acuerdo multipartidario? ¿Debería volver a trabajarse en esa materia o ya no tiene sentido? Ya se han hecho varios y al final se queda en lo instrumental. Se queda en lo instrumental, en lo institucional, que es lo que siempre se discute. Y no lo sustancial, y no realmente en lo que debe ser una enseñanza. Usted le dice hoy a cualquier gremial de enseñanza, bueno, señores, miremos al mercado de trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y vamos a subordinar la educación a la economía capitalista? No, señor, no se trata de eso. Se trata de preparar a la gente para este mundo que vive y que tenga la posibilidad de subsistir y de desarrollarse. Espiritualmente cada uno lo hará como pueda, pero en una vida económica productiva. Se trata de eso, no se trata de subordinarse a ninguna cosa, ¿no? Entonces, dice, bueno, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿usted qué quiere? Usted no quiere preparar gente para el mercado, fantástico. Usted quiere preparar gente para la desocupación. Esa es la idea. Porque al final terminamos en eso. De esto se discute poco. Se discute mucho de instituciones y de plata, pero se discute poco de cuáles son los fines reales de la educación. Y yo creo que están ahí. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Ya seguimos en entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti, entre otras cosas para mirar afuera de nuestro país. El doctor Julio María Sanguinetti, ¿qué es? Abogado, periodista, escritor y, bueno, político de toda la vida, ¿no? Sí, señor, pero sobre todo periodista. ¿Sigue insistiendo? Eso es lo que nunca he dejado, ni dejaré. Mientras alguien me publique. ¿Y dónde está publicando hoy? Y bueno, siempre en La Nación, en Buenos Aires. En el País acá. En el País de Madrid también, y bueno, es donde escribo habitualmente. Y Correo de los Viernes también, y después Correo de los Viernes. Por las dudas está Correo de los Viernes. Además. Fue presidente de la República en 2 periodos, 1985-1990 y 1995-2000. Y fue senador también, entre 2005 y 2010. Antes había sido diputado, ministro. ¿Qué cargo le falta en la carrera? ¿Edil fue? Edil fui edil por Montevideo, un periodo. Muy al arranque. Sí, muy al arranque porque yo ya entré a la Cámara a 26 años, de modo que ya a partir de ahí fui diputado. Volvemos a los temas de hoy. Doctor Sanguinetti, usted ha mantenido más de una polémica con la Iglesia Católica en los últimos años en torno a la laicidad. ¿Qué análisis ha hecho de la campaña que impulsó en estos meses el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, esa campaña con el lema Navidad con Jesús, las balconeras? ¿Qué opinión tiene de las declaraciones que ha hecho al respecto y que han generado efectivamente algún debate, por ejemplo, este mismo fin de semana? Bueno, mire, primero yo no he tenido he tenido algunos debates y muchas coincidencias también.
El año pasado se hizo un debate que se llamó Ático de los Gentiles, en el cual participaron varias figuras católicas y yo desde un ángulo laico, y tuvimos muchas coincidencias que seguimos teniendo. El cardenal en los últimos tiempos ha hecho declaraciones que van más allá. No nos quedemos nosotros dentro de ese balde laicista que hace 100 años le han puesto a este país, dijo Sturla el sábado, con un dogma que es que lo religioso, si es católico sobre todo, tiene que quedar en el ámbito de la conciencia individual. Esa es la negación de lo que es el cristianismo, dijo el cardenal. Bueno, pero mire, la primera cosa que hay que decir es esta. Hace 100 años el Uruguay culminó un proceso de secularización, es decir, de separación de la Iglesia con el Estado, que había empezado en 1866, 65, 64 con el doctor Berro, presidente nacionalista, cuando tuvo un conflicto con la Iglesia que terminó nada menos que con el destierro del arzobispo a raíz de y la secularización de los cementerios, porque un cura no quiso enterrar a un masón. Y luego vino la reforma de José Pedro Varela, bajo la Torre, que impugnó muy duramente la Iglesia, porque no aceptaba la escuela laica. Es decir, fue un largo proceso que culminó en el 17, cuando se separó Iglesia del Estado. Cosa que toda la Iglesia acepta. O sea, yo he hablado con muchos sacerdotes, los hablé incluso en ese atrio. Todo el mundo cree que a la Iglesia le ha hecho bien, están en su ámbito religioso y el Estado en el suyo. Quiere decir que si hay una historia de éxito que tiene el país, es esa. La democracia uruguaya se puede apreciar de que tiene tolerancia, apertura, libertad de cultos, nadie se puede sentir discriminado, ni creo que se sienta discriminado. El cardenal Sturla distingue entre laicidad y laicismo. Bueno, eso es un matiz. Y cuestiona el laicismo. Bueno, sí, porque en realidad laicismo sería la ideología que sostiene la laicidad. Bueno. Pero en todo caso... Dice, la laicidad es algo positivo, querido por todos los uruguayos, que implica poder expresarnos con libertad. Y es lo que ha hecho el Uruguay. Lo que yo llamé el balde laicista, dice, es un dogma que el laicismo secularizador uruguayo de algún modo le impuso al país. Que lo cristiano, sobre todo si es católico, tiene que quedar en la conciencia individual. Mire, aquí ningún católico, ni ningún judío, ni ningún profesante de religiones se ha sentido discriminado. La historia del país en ese sentido es un éxito de tolerancia. Pocas sociedades son tan tolerantes. Y a su vez un Estado que no está en contra de las religiones, porque ese es el otro error. Laicidad no quiere decir estar en contra de las religiones, quiere decir que el Estado es neutral o a lo sumo imparcial frente a las religiones, que es totalmente distinto. El Estado no discute el tema filosófico de las convicciones de la gente, que cada uno debe tener la que quiera y eso lo ampara la Constitución y esa es la esencia de la laicidad nuestra. Y que ha sido, vuelvo a decir, un éxito de convivencia. En muy pocos países hay la convivencia que ha existido en el país. Por eso creo que es un error plantear esos debates a veces de un modo sesgado, de un modo torcido, y decir que acá hace 100 años hubo un plan para descristianizar el país es para empezar a ignorar totalmente la historia. ¿Por qué? Bueno, porque había una iglesia dominante en aquellos años que impartía los códigos morales, que subordinaba a las mujeres, que se opuso a la ley de divorcio, que se opuso a las enseñanzas a las escuelas mixtas, a que niñas y niños estuvieran en las mismas escuelas de un modo violento. Don Juan Zorrilla de San Martín, las cosas que llegó a decir en contra de José Pedro Varela, no están ni escritas, ¿no? Yo lo dije recuerdo en aquel Ático de los Gentiles, dije, señores obispos que estaban ahí, ustedes hoy, ninguno se animaría a sostener, pero era otra época. Yo tampoco sostengo muchas de las cosas que decían mis correligionarios entonces, porque era un momento del mundo. Posteriormente, la historia fue corriendo hacia un clima de tolerancia, a tal punto que fíjese, yo personalmente, presidente notoriamente agnóstico como soy, propuse que se quedara la cruz allí en recuerdo del hecho histórico de que el primer papa que había llegado al Uruguay. Es decir, más expresión de tolerancia imposible. Y quizás la más importante de todas. A mí me tocó consolidar la presencia de la Universidad Católica en el sistema educativo uruguayo. Es decir, y soy un defensor acérrimo de la República laica, porque creo que eso es convivencia, y creo que se hace un error cuando se lo cuestiona.
Ahora, que la Iglesia Católica haga que las campañas de difusión no solo es su derecho, yo diría que es hasta su deber, y me parece muy bien que lo haga, y que porque es el deber de cada convicción. Es como nos pasa a los partidos también, en otro terreno, en otro ámbito, ¿no? ¿Cómo no vamos a difundir lo nuestro? Ahora, una cosa es que para difundir lo nuestro tengo que agredir al resto, bueno, y eso que ahí es donde el cardenal comete un error, ¿no? Porque él decir que hace 100 años hubo un plan de descristianizar, una especie de cosa diabólica, y de reducir al catolicismo, no, hubo un país que resolvió, por ejemplo, que iba a haber ley de divorcio, o que iba a haber investigaciones de paternidad cuando las había, y sí, la Iglesia de la época estaba en contra. No creo que hoy la Iglesia todavía tiene una dualidad frente al divorcio, pero no creo que hoy hiciera una campaña en ese sentido. Por eso me parece muy bien que la Iglesia Católica haga todo, porque sin duda es una gran institución social también, que nadie niega, en el terreno educativo, en el terreno social. La Iglesia ha sido muy importante y sigue siendo muy importante en el país, y es bueno que así lo sea. Pero no mezclemos los tantos. Una cosa es la convicción religiosa y otra cosa es la relación Estado con religión, que además está en la Biblia, ¿no? A Dios lo que es del Dios y a César lo que es del César. Doctor Sanguinetti, seguimos recorriendo temas. ¿Cómo observa, a grandes rasgos, claro, el panorama internacional que se presenta para el año que viene, para el 2017, marcado de manera fuerte por hechos de algún modo impactantes que tuvimos este año? Pienso en el Brexit en Europa, pienso en el acceso al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, nada menos. Mire, yo veo un mundo con miedo, un mundo que está, unas sociedades que están dominadas por el miedo al terrorismo, el miedo a las inmigraciones, el miedo al cambio tecnológico. Y las sociedades están reaccionando sobre esa base. Europa está muy mal. ¿Y por qué está muy mal? Bueno, porque las sociedades están desasosegadas. La inmigración le ha puesto una situación muy grande por su cantidad. Porque inmigración hubo siempre. Lo que pasa es que ahora ya es casi una invasión como consecuencia de las tragedias que se viven en el mundo, digamos, árabe o musulmán. Y eso tiene varias componentes, entonces, seguro, ¿no? al ser tanto... El costo de la asistencia a esa migración, el choque cultural. El choque cultural. Y la competencia por puestos de trabajo incluso, ¿no? Fíjese en Francia el problema que hay, ¿no? Y los enclaves que se están produciendo, de gente que no encuentra destino. O sea, la migración es un serio problema. El terrorismo, que instala una psicología de temor. Uno entra hoy a un aeropuerto o entra hoy a un banco y es como antes entraba una fortaleza medieval, aquella que había un foso y unas cadenas y unos puentes levadizos. Entonces, es un mundo sin miedo. Es y lo por que eso, busca el terrorismo. Por eso en Inglaterra pasa eso. Los viejos, en nombre de su viejo sentimiento isleño de la Inglaterra imperial, votan para salirse de Europa y de algún modo condenan el futuro europeo de los jóvenes. Inglaterra se había beneficiado mucho de la comunidad europea, pero votó por miedo. Lo de Trump, de algún modo lo mismo también, ¿no es verdad? No es que se vote contra el establishment, se vota contra aquel que parece más duro, contra aquellos temores. ¿Cuáles son los temores? Los que hemos expresado. Fíjese que Trump cosecha votos obreros en grandes cantidades, diciendo que va a defender los empleos de los obreros frente a China, frente a la competencia de China o frente a la competencia de trabajadores mexicanos, ¿no? Bueno, entonces... ¿Qué es lo que puede venir a partir de estos cambios? Bueno, yo creo que con Trump va a venir un Estados Unidos sin visión universal, un Estados Unidos, yo diría, sin inteligencia para asumir las responsabilidades que como gran potencia tiene. Uno ve que China tiene una visión del mundo. Rusia, mucho menos poderosa, también tiene una visión del mundo. Podemos discutir con Putin su autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero no hay duda que él tiene una visión clara de cuál es el rol de su país hacia adentro y hacia afuera. Estados Unidos con Trump no parece tenerlo. ¿No? Porque él simplemente es reactivo, estoy en contra de esto, en contra de lo otro, en contra de lo más allá. Bueno, entonces no vamos a tener, un líder relevante con una visión amplia. Vamos a tener, digamos, un empresario pragmático, reactivo,
que va a empujar para un lado, va a transar por el otro, creo que va a transar muchas veces también, pues su propio pragmatismo lo va a llevar a ello, pero no vamos a tener un actor que conduzca, digamos así, el gran debate con China, con Rusia, con la Unión Europea. Y eso, entonces, y eso es malo, ¿qué va a eso es implicar? malo, contribuye a la confusión. O sea, un mundo con miedo va a seguir con miedo, y va a seguir sin eso, ¿no? ¿Por qué hoy incluso predominan cierto tipo de líderes como es Putin o como es Erdogan o porque es Trump? Porque la gente se siente más protegida, quiere líderes fuertes. Y eso, bueno, en democracias consolidadas como los norteamericanos es una cosa. En otros lados como Turquía o Rusia ya lo vemos, es un desliz hacia el autoritarismo. Pero en todo caso, vuelvo a decir, es un mundo confuso, un mundo con miedo, al cual no se le ven hoy unas perspectivas sustantivas de cambio. El terrorismo es una expresión que hoy, a diferencia de lo que fue la Guerra Fría, no está cuestionando las estructuras de poder. En aquel momento era gana la democracia, gana el comunismo. Brasil se hace comunista o no se hace comunista, en los debates en los años 60. Hoy ese debate no está. Es decir, el terrorismo podrá generar los problemas que genera, el terrorismo islámico podrá, digamos, dar vuelta a Siria, por decir uno que es la primera víctima, etcétera, etcétera. Pero nadie cree que el mundo vaya a ir a dar a eso. Desgraciadamente, sin embargo, pone en tensión todas las estructuras de la sociedad cuando se suma la inmigración. Entonces, los pobres inmigrantes, que el 90% no tienen nada que ver con esto, bueno, se ven sometidos también a una situación de una sociedad que los rechaza. En definitiva, podría decirse que el terrorismo consigue una gigantesca desestabilización. Exacto, lo que es su palabra, ¿no? Porque no solamente miedo, sino que va desestabilizando el terrorismo gobiernos, es un estados. instrumento que en este caso está impulsado por una religión intolerante. Al revés de lo que hablábamos hace un rato. El Islam de hoy, o ese Islam radical, o esa versión del Islam, y en general el Islam, yo diría, todo el Islam hoy está en una actitud de conquista, o de reconquista del mundo, ¿no? ¿Es el Islam? Es el Islam, sí, porque Irán está metido en todo. Irán está metido en todo con los chiitas y las guerrillas chiitas. Y Arabia Saudita es notorio que está apoyando a Hezbollah y está apoyando a todo el mundo sunita. Es decir, ¿pero son las religiones o son los terrorismos inspirados en religiones? No, es una religión fanática, basta oír lo que dicen. A mí cuando a veces me discuten y me dicen, no, esto no es una guerra de religión. Bueno, mira, yo no digo nada. Lee lo que dicen estos señores. Lo que dicen la prédica de los imanes, de los líderes, aún en Occidente, frente a esta sociedad corrupta, frente a esta sociedad occidental corrupta, a la cual hay que invadirla con una nueva moral, lo están diciendo de todos modos, somos todos infieles, hay que matar al primero que se encuentre, ¿no? Es decir, lo están diciendo ellos, no lo digo yo, de modo que eso está ahí. No creo que vayan a conquistar el mundo, pero interín el terrorismo perturba, ¿no? Sí. Y para terminar, en ese contexto, una zona del mundo como esta, Uruguay en particular, ¿cómo queda? Por suerte no estamos demasiado cerca, pero también vimos acá un crimen de un uruguayo que mató a otro uruguayo. Un uruguayo maestro mata a un comerciante uruguayo porque era judío, y lo mata porque era judío. No, se dirá, bueno, sí, pero un loquito, un psicópata. Bueno, es que los psicópatas y los loquitos son los que se suman en todo este tipo de corrientes, ¿no? ¿Cómo se formó la CSS de Hitler? Bueno, con gente que no estaba muy normal, porque esos son los primeros que se afilian a una doctrina de este tipo. Bueno, aún en Uruguay hemos tenido este pequeño episodio, pero es un pequeño gran episodio, que simplemente nos dice no estamos inmunizados. Razón por la cual, ya que felizmente no tenemos un gran cuestionamiento como puede tener Francia u otros países, razón de más para que prevengamos, razón de más para que cuidemos nuestra laicidad, cuidemos nuestra tolerancia, no dividamos a la sociedad por razones religiosas en un país que ha estado unido en cuanto a principios democráticos y en cuanto a la ilimitada libertad de conciencia de todo el mundo, ¿no? Yo lo digo, los propios partidos políticos, hay de todo. En mi partido hay católicos, hay judíos, hay agnósticos, hay de todo. Y eso y así pasa en todos los sectores de la vida social. Por eso digo, cuidemos ese valor de la república laica para no caer luego en esos islotes de intolerancia.
porque estas cosas luego no son inocuas, ¿no? Una acción provoca una reacción, se van produciendo enojos, preservemos ese clima. Por eso digo, eso tratemos de hacerlo y de mantener activa la conciencia del país. En Perspectiva, da que hablar. Doctor Julio María Zingueretti, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Que empiece muy bien el año. Bueno, vamos 2017. a empezar, como siempre, lo mejor posible, y deseamos que sea bueno para el país, y bueno para Peñarol, que también lo estamos necesitando. ahí tiene problemas muy serios que encarar. Y bueno, los tenemos, pero ya renovaremos la fe. Ya volvemos porque viene la mesa del futuro.